Estamos en un nuevo periodo del proceso constituyente y nadie se debe restar. Estamos todas y todos invitados a la entrevista del profesor José Massa Sancho al Observatorio de Massa, una constelación constituyente. Todos los viernes a las 20 horas, José Massa entrevistará a un candidato o candidata desde su particular punto de vista. Observatorio de Massa, una constelación constituyente. Todos los viernes a las 20 horas por las plataformas de Estallido Tuitero. Bueno, buenas tardes, estamos aquí de vuelta, otro viernes más, y ahora tengo el privilegio de tener aquí dos invitadas, no una, sino dos invitadas, y bueno, como primera pregunta para poder partir esta conversación, yo me disculpo, bueno, mi nombre ya lo están viendo ahí, es José Massa, soy astrónomo, yo he sido invitado muchas veces a programas para expresar mi opinión sobre distintos temas, pero en esta ocasión yo voy a tratar de mantener la boca lo más cerrada posible y voy a hacerle preguntas, porque aquí mi opinión, la verdad es que no está en discusión, sino que la opinión importante es la opinión de nuestras dos invitadas, que son candidatas a la constituyente de la próxima constitución. Y bueno, partamos con Ingrid Conejeros Montesinos, es candidata transversal de los pueblos originarios. Entonces, Ingrid, cuéntanos tú, más o menos, en unos 3 minutos, 5 minutos, un poco cuál es tu biografía, de dónde eres, dónde estás, qué es lo que haces y por qué te llevó a ser parte de los candidatos a la constituyente. Ley. Mari Compulamien, Incheta Ingrid Conejero, Piñanta ti. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ingrid Conejeros. Inche Mapuche, Somonien, yo soy una mujer mapuche, soy madre de 3 hijos, soy profesora, educadora diferencial, profesora básica. Mi origen ancestral mapuche está en las comunidades de Ranquilco y Renicura, de la ciudad de Galvarino, en el campo, hay en comunidades donde aún se siguen celebrando las ceremonias ancestrales del pueblo mapuche, como el guillatún, como los machitún, y todo lo que se mantiene aún vigente desde nuestra cultura ancestral en esta parte espiritual. Y bueno, yo nací en Santiago. Mis padres fueron parte de esta migración, de esta diáspora mapuche, que llegó a las grandes ciudades en busca de mejores expectativas para poder mantenerse, para poder vivir, arrastrados un poco por la pobreza que existía en la época y que también sigue existiendo ahora, este empobrecimiento de muchas comunidades indígenas o originarias. Y bueno, se conocieron en una fábrica y formaron familia, y así crecí yo en Santiago, y relacionándome con mi vida ancestral mapuche desde este tránsito entre lo que es nacer en Santiago, vivir en Santiago, en comunas marginales, dentro de la dictadura, de ese periodo que nos tocó vivir a todos de distintas formas. Y bueno, conociendo lo que era mi vida mapuche en las vacaciones, donde nosotros veníamos acá entre el tránsito entre Purén y Galvarino, casa de la mamá y casa del papá, a ver a nuestros abuelos, nuestros primos, la familia que teníamos aún acá y que tenemos todavía. Y bueno, así yo nací, estudié allá en Santiago, pero siempre mi corazón estuvo muy conectado con este ser mapuche, ver a mi abuela, a mis abuelos, toda la vida, mantenerse con su pequeño campo, vivir de manera autónoma, estar relacionándose con la naturaleza, celebrar sus ceremonias dentro de las familias, para mí fue algo muy significativo que fue formando mi identidad.
Y claro, ya más grande uno se da cuenta que no solamente ser mapuche es pertenecer a un pueblo, sino que también pertenecer a toda una cantidad de manifestaciones que tiene este pueblo, principalmente el mío, el pueblo mapuche, en donde hay una diversidad de personas, de movimientos, de expresiones. Y bueno, yo abracé mi identidad mapuche también y ya más grande, con hijos, decidí venirme a vivir acá al Gualmapu, decidí venirme a vivir a Temuco y ya llevo 11 años viviendo y trabajando acá como profesora, maestra rural, decimos con mucho orgullo, trabajando en pequeñas escuelas donde estamos muy ligados con las comunidades mapuches. Y bueno, viviendo más de cerca esta vivencia con mi familia y con mis amistades también, porque se forman muchas amistades dentro de esto, que es encontrarse con otras personas que también en algún momento buscaron ser parte de esta identidad mapuche que es tan diversa también. Y bueno, dentro de ese recorrido yo me he ligado a muchas organizaciones, colectivos, en el área educativa, en el área cultural y también en los movimientos sociales que tienen que ver con estas demandas que se han levantado ya desde hace mucho tiempo. ¿Ya? Y una de las demandas que nosotros siempre hemos relevado en todos los colectivos mapuches donde yo he estado es el tema de la educación, y principalmente la educación mapuche o la educación intercultural. Y vemos que hay una gran deficiencia allí y que hay mucho, mucho todavía por deconstruir y construir, y ese es un gran desafío también por el cual con estas orgánicas nos hemos decidido a presentar una candidatura. Por ahí va principalmente el tema. Sabemos que hay muchas cosas que cambiar y creemos que hay que estar presente, que ya no nos podemos quedar afuera, como bien dice el eslogan del programa, no hay que restarse. En este caso tenemos que sumarnos. Correcto. Eso ya, sería pues, estupendo, muchas gracias. Nos quedó muy, muy claro. Ahora, Elisa Quintero, la candidata del Distrito 17, el Maule Norte. Cuéntanos, Elisa, ¿quién eres tú? Explícale a los que nos están viendo. Bueno, primero que todo, saludar a todas las personas que nos están viendo del Maule, de otros lugares también. Agradecer al profesor también por este espacio y al equipo que está detrás de esta iniciativa. Bueno, yo soy maulina, nací en Talca, soy hija de profe del liceo público de La Batemolina. Tengo una familia pequeña, crecí en Talca, por supuesto, estudié en un colegio de monjas, después en el liceo público de la ciudad, uno de los mejores que hay en nuestra ciudad en el ámbito público, y crecí rodeada del amor y la protección de mis tíos y tías durante toda mi infancia. Bueno, después, durante mi desarrollo adolescente, estuve relacionada en trabajos comunitarios en mi ciudad, siempre ligada con este componente social, sin reconocerlo, la verdad. Ahora, con la perspectiva del tiempo, como que me hace más sentido por qué iba a estos trabajos comunitarios en sectores más vulnerables, socioeconómicamente hablando, de nuestra ciudad. Después estudié en la Universidad de Talca, en mi ciudad, odontología, con financiamiento con crédito solidario, que todavía lo estoy pagando, y beca, ahí miti mota. Al egresar me fui a la zona rural de Gualañé a trabajar por 8 años en un centro de salud rural. Y ahí yo creo que gran parte de las motivaciones que tengo para presentarme a constituyente, porque en los primeros años del ejercicio profesional pude vivir o ver en vivo y en directo cómo de verdad los determinantes sociales impactan en la salud de las personas. Eso de ver a las personas con su, no sé, las viviendas precarias, el brasero dentro de la casa, los transportes, no sé, largas distancias recorridas a caballo, todo eso me empezó a hacer mucho más sentido lo que había visto alguna vez en las clases de salud pública. Me empezó a resonar la importancia de la determinación social de la salud. Así que empecé a rebuscármela entre unos diplomados por aquí y por allá. Me autofinancié el magíster de salud pública en la Universidad de Chile en Santiago,
Y después seguía con estas ganas de aportar, de aprender, así que postulé al doctorado de salud pública de la Universidad de Chile, donde ya me fui y me he dedicado los últimos años, ya no a la odontología, sino al efecto del medio ambiente en la salud de las personas. Principalmente estuve trabajando en Temuco, en mi tesis doctoral, lo que tiene que ver con efectos de la contaminación del aire por quema de leña, que es un temón en el centro-sur, bien lo sabe Ingrid también, de nuestro país, y efectos en la gestación. Me gané un premio también, que estoy súper contenta, gracias al equipo, aprovecho mandarle un saludo también a los colegas, un premio internacional como la mejor tesis del año, así que me tiene muy orgullosa. 2019 me pilló de regreso en Talca, postdoctorado, porque mi idea siempre fue volver a la región y retribuir de cierta forma todo lo aprendido, porque estudié con beca CONICYT, o sea, financiada por todos nosotras, ¿cierto? Nosotras y nosotros. Así que volví ahí, el estallido me pilló en esa, y participé de cabildos, de cuánta iniciativa que había, de las marchas, porque yo por formación veo la evidencia de la importancia de los determinantes sociales en la salud de las personas. Y además ahora agregué todo este mundo de la naturaleza que realmente impacta y que lo vemos como algo hippie, como lejano, por eso me parece maravilloso la visión, la cosmovisión que tiene Ingrid y su pueblo, porque debiésemos integrarla a nuestro sentir, a nuestro saber, este contacto tan real con la naturaleza que para nosotros lo vemos como alejado. A mí me hubiese encantado nacer mapuche, por ejemplo, para tener esa conexión tan profunda que apenas alcanzo a visualizar. Así que, nada, pues de ahí he participado en movimientos principalmente ambientales, ecológicos, participo en varias organizaciones relacionadas con la Alianza por la Tierra del Maule, que estamos trabajando para mantener el Maule pro agricultura y turismo y de cierta forma parar la megaminería que se quiere instalar en nuestra región. También en la Fundación Afluentes, que tiene que ver con temáticas de salud y ambiente. Continúo ligada a Respiración en Temuco, que es una red de monitoreo comunitario de calidad del aire. Y finalmente participo en la red ambiental de Maule, que se creó en los cabildos y trata de articular todas las organizaciones socioambientales de la región. Así que yo creo que todo esto que les conté ha decantado en estas ganas de colaborar, de aportar, de realmente soñar que podemos tener un país mucho mejor para todas y todos. Estupendo, gracias Elisa. Y bueno, como un segundo movimiento en esta sinfonía, antes de entrar al meollo, les quiero hacer una pregunta. Ingrid, cuéntanos tú, en la estructura, la constitución, la nueva constitución que tenemos que escribir entre todos los ciudadanos y ciudadanas, tiene que tener algunos lineamientos políticos muy, muy importantes. Entonces yo quisiera saber, Ingrid, tú como, claro, tú eres representante de un pueblo ancestral, pero tú eres tan chilena, eres más chilena que yo, porque mis padres son españoles y llegaron aquí a Chile. Y claro, yo nací en Valparaíso, viví en Parral, así que un saludo al Maule. Yo soy maulino por crianza. Yo la primera vez que competí, fíjate, anécdotas mías, mi madre todavía tiene una copa mía que me la gané cuando yo tenía 2 años y medio en una competencia de triciclo en la plaza de Talca para el 18, eso debe haber sido del año 1950. Así que la primera copa en mi vida me la gané en Talca, teniendo yo 2 años y medio ganando una competencia de triciclo. Y después de ahí nos fuimos a Parral así que Talca, bueno, Talca además era el referente. Nosotros de Parral íbamos mucho a Talca porque Parral es pequeñito y Talca es una ciudad. Pero bueno, Ingrid, ¿cuál es tu opinión sobre el sistema político que deberíamos de plasmar en la nueva Constitución? ¿Seguimos con un sistema presidencial o vamos a un sistema parlamentario o algo híbrido? ¿Seguimos con 2 cámaras o tenemos una sola cámara? Cuéntanos qué opinión te merecen esos temas. Yo creo que principalmente respecto al análisis que hemos hecho
de cómo estamos ahora y por qué estamos como estamos, creemos que una de las dificultades, grandes dificultades, es este sistema hiperpresidencialista. Creemos que ha dificultado el avance de precisamente y la participación de otros actores que no sean los que ya se han designado. Entonces, necesitamos, y lo hemos exigido también en las demandas que se han levantado desde el estallido y antes incluso, donde mucha o gran parte de la ciudadanía y de los colectivos que se han formado exigen participación. Y eso creo que es fundamental, que en esta nueva Constitución se dibuje correctamente, se ponga ahí esta forma en la cual los ciudadanos, los colectivos que no estén, por ejemplo, representados dentro de los partidos, puedan de igual manera tener voz y voto en las grandes decisiones que involucren y que determinan el futuro de todos. Entonces creo que se tiene que buscar, no sé si será semi o será parlamentario totalmente, no sé si sea necesario tener 2 cámaras. Yo creo que a lo mejor es una exageración, pero sí lo que creo es que se debe buscar la manera en la cual los territorios y sus representantes, más allá de los partidos políticos, tengan voz y voto en las decisiones que implican y que les afectan en sus formas de vida. Entonces, ahí creo que hay una gran discusión porque hay algunos que hablan del federalismo. Nosotros como pueblo mapuche apostamos a que se ponga como tema importante la libre determinación o la autodeterminación, lo que quiere decir que los territorios y las orgánicas que adentro existen, no solamente como un pueblo, como decir pueblo mapuche merece la autodeterminación, sino que también las otras orgánicas que van construyendo las propias ciudadanías. Entonces creemos que esas orgánicas, ya sean cabildos, como fueron lo último que se levantó, también hay harta participación de los gremios, hay harta participación de los agentes culturales, y ahora mucha participación también de personas y organizaciones que están tratando el tema del medio ambiente. Y esta gran diversidad de representaciones, de pensamientos, deben estar expresadas también y deben tener espacio dentro de las tomas de decisiones a nivel país. Entonces creo que en alguna forma no se nos dio, por ejemplo, la asamblea constituyente, que era algo que nosotros pedíamos desde las bases, que se pedía en las calles y que es un movimiento que ha venido conformándose hace muchos años, no es algo que haya nacido con el estallido. Este marca tu voto AC es una cosa que yo lo veía desde el año 2000 en Santiago, se hablaba de eso. Entonces creo que hay una necesidad de expresar las opiniones y también que no sean solo opiniones, sino que también exista vinculación en la toma de decisiones. Por ejemplo, también existe para nosotros como pueblo originario el convenio 169, pero el convenio 169 tiene una bajada para este gobierno y los otros, en la cual se nos pregunta, se nos consulta, pero no es vinculante. O sea, nosotros podemos decir que no a un proyecto, a una modificación, una ley, etcétera, pero aunque lo diga la mayoría del pueblo, no es vinculante y aún así se puede poner. Entonces, eso es, digamos, un poco tramposo. Y ese tipo de trampas yo creo que ya no se pueden seguir implementando, porque estamos en una sociedad en donde ya hay que dar cara, ya hay que hablar con transparencia. Cuando nos equivoquemos vamos a decir que nos equivocamos, pero cuando estemos haciendo las cosas bien, tenemos que hacernos responsables todos de esas decisiones, bien o mal. Entonces creo que ahí pasa un poco este avance en la sociedad que tenemos que dar, no solamente los pueblos originarios, sino que todos. Entonces ahí nosotros hablamos de autodeterminación y de autonomía. Ya la autonomía es una forma ancestral del pueblo mapuche y que ha servido de ejemplo para muchos otros. Hasta el día de hoy nosotros tenemos comunidades que son autónomas incluso en lo económico, que se mantienen producto de su propio trabajo y de la organización que tienen las comunidades para poder
convivir con otros e ir manteniéndose. Ahora de manera muy precaria en algunas oportunidades, en algunos ejemplos, pero ese tipo de microeconomía también son un ejemplo de que podemos, y de que podemos tomar decisiones también importantes, y de que podemos participar en espacios de alta política también. No somos ajenos a lo que nos pasa. Entonces creo que aquí tiene que existir un salto cuántico en cuanto a nuestra participación y en la toma de decisiones. Creo que por ahí tiene que dibujarse bonita esta Constitución, para que no solamente seamos consultados cada 4 años y elegir a personas que se lleven nuestros anhelos y esperanzas y después puedan cambiar de decisión. Nosotros tenemos que elegir a nuestros representantes, pero también tenemos que hacer apoyo, tenemos que controlar y hacer seguimiento de esos representantes. Tenemos que estar con ellos. Pero traduciéndolo digamos, a la estructura que tenemos ahora, de tus palabras deduzco que tú estarías por darle mucho más poder a los municipios. Hay 350 municipios en Chile. Entonces, uno baja la toma de decisiones y la acerca a la ciudadanía en la medida que uno le da más poder a los municipios. Los municipios en Chile ejecutan una fracción muy pequeña del dinero público, el dinero de todos nosotros. Entonces, como para descentralizar el poder y descentralizar Chile, habría también que impulsar muchísimo los municipios. Y dentro de los municipios, las comunidades, etcétera. Porque una comunidad yo la veo como una célula menor que un municipio. En Chile hay más de 350 comunidades, digámoslo. Ya, a ver, Elisa, cuéntanos tú, ¿cómo es la parte política de la Constitución? Esto, una cámara, 2 cámaras, un presidente todopoderoso, un parlamento empoderado con un primer ministro. Yo en alguna ocasión he dicho que Chile como que yo, de repente, por decir algo controversial también, Chile nunca ha tenido ganas de ser un país desarrollado. Tiene ganas de seguir marcando el paso y para eso ha inventado mecanismos. Uno de ellos es tener un presidente por un lado que impulsa las leyes y por otro lado un parlamento que muchas veces es como el freno de mano. Vamos como en un auto, pero tiramos el freno de mano para que el auto no vaya tan rápido. El presidente tiene el acelerador, pero la Cámara tiene el freno de mano. Entonces, a mí me parece que sería más inteligente tener un sistema en que uno tenga el acelerador y nadie tenga el freno de mano, y cuando haya que cambiarlo, lo cambiamos. Es decir, a lo mejor un parlamentarismo como tienen muchas de las grandes democracias europeas. Cuando el Parlamento cambia de giro, entonces vota al primer ministro y pone otro primer ministro. Pero el primer ministro siempre tiene el apoyo del Parlamento. Pero bueno, a ver, Elisa, cuéntanos tú, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy dando la mía de puro... Está bien. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo formo parte de la Asamblea Popular por la Dignidad. Esa es mi lista, que es una instancia de unión de organizaciones sociales. Básicamente que nos reunimos en la plaza, desde octubre en plazas de la ciudad, y hemos ido armando esta lista. Entonces, comentar que desde ahí estamos trabajando en este plan, este programa de trabajo, y un proceso largo porque tenemos que deliberar, tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, tenemos un proceso de 1 año donde estamos viendo estos temas. Por ejemplo, este tema lo vimos recién ayer. Así que lo que yo puedo contarles es lo que yo veo, lo que yo opino, pero tenemos que llegar a un consenso como asamblea y ojalá que se incluya la mayor cantidad de personas del distrito. Ese es como el ideal, o sea, que tengamos una asamblea constituyente, ya que no la tuvimos como la queríamos. Lo que a mí me gustaría comentar es que yo creo que por tradición en nuestro país es difícil que dejemos la figura de presidente y que nos saltemos a un sistema de gobierno netamente parlamentarista. Yo creo que es súper complejo porque tenemos esta tradición de presidente, pero lo que sí, como bien decía Ingrid, nuestros presidentes tienen demasiado poder. Entonces, súper complejo hacer un contrapeso a ese poder. Entonces, en mi opinión personal, lo que a mí me hace más sentido tal vez para el país es tal vez un sistema semipresidencialista donde exista esta figura de presidente y de primer ministro, y que también tengamos la posibilidad de seguir eligiendo a esa persona que queremos como presidente. ¿Ya? Sería
ideal poder fortalecer nuestro Parlamento, porque sabemos que el poder político está o manejado, podríamos decir, o supervisado, para no ser tan dura con las palabras, por el poder económico. Entonces necesitamos un poder político que realmente esté abocado por el bien de las personas que dicen representar. Eso. Y lo otro que también coincido mucho con Ingrid, esto de que tengamos real participación ciudadana, tal vez mirar ejemplos de otros países de la región, por ejemplo, como Uruguay, donde los ciudadanos y ciudadanas pueden proponer iniciativas que se discutan a nivel parlamentario o que sean dignas de ser aprobadas. Entonces, a mí, como les digo, esta es mi opinión, todavía lo estamos consensuando, pero sí estamos claros que el hiperpresidencialismo que existe actualmente no nos ha hecho bien y no creemos que sea el camino por el que debiésemos seguir. Respecto a la organización del Estado, también nos hizo mucho sentido, eso lo discutimos la semana pasada en la Asamblea, los estados federal o regional. A mí particularmente me gustó mucho esta concepción de Estado regional, porque como toda mi vida he vivido acá, he vivido desde pequeña el centralismo o la pisada del centralismo, que todo se hace en Santiago. Yo me acuerdo que un tiempo hasta los papeles se mandaban a Santiago para firma, y eso ha calado hondo en nuestra región. Entonces tenemos características culturales, físicas, que nos hacen ser distintos, tal vez pensar en macrozonas. En la zona sur la gente tiene otras problemáticas que son distintas al norte, al centro, y que son, por supuesto, muy distintas de las de Santiago. Entonces me inclinaría más por pensar en eso. Pero como les decía, dentro de la Asamblea estamos trabajando por los temas específicos y hay mucho de autoformación también. Estamos aprendiendo a deliberar, a todo el proceso como debe ser, porque igual es complejo, porque todos venimos de distintos mundos, de nuestras distintas organizaciones, y la idea es que esto realmente, aunque haya sido impuesto por nuestra clase política las reglas del juego, es que aprovechemos las instancias de deliberación, de juntarnos a conversar y de ver cuál es el país que soñamos y queremos. Eso. Estupendo. Bueno, ya se va pasando la hora se pasa muy, muy rápido. Y bueno, a Ingrid le queríamos hacer una pregunta obvia, que es algo que yo lo encuentro de gran complejidad en el sentido de ser muy multifactorial, para usar un nombre medio ciútico, que es: ¿cuál es, a tu juicio, Ingrid, el nuevo trato que debería tener la República de Chile con los pueblos originarios? Y por otro lado, incluso dentro de la misma pregunta, para no contrapreguntar y que tú digas lo que te salga, es también que es algo que a mí de repente me preocupa cuando escucho algunas posturas. Yo tengo mi opinión, pero aquí frente a ti no la voy a dar. No, porque es una opinión basada en nada, muy poquitos hechos. Pero a mí me preocupa un poco cuando de repente hay como un conflicto entre los chilenos y los mapuches. Yo la verdad es que creo que son dos formas de lo mismo. Yo siempre he alegado que a mí nunca me dijeron que Manquehue era un lugar de cóndores, o que Curicó eran aguas negras. A mí en la educación nunca, en Parral, me hablaron de los ornitorrincos. Yo en 73 años no he visto nunca un ornitorrinco, pero en Parral me hablaron de los ornitorrincos. Y sin embargo, nunca me dijeron que Meli era 4, que Melipilla eran 4 pillanes de no sé qué, de que Hueyelhue o Pichuinco o Antilhue, etcétera. Eso es parte de la cultura chilena. La cultura chilena tiene elementos muy importantes del Mapudungún, la toponimia, de hecho, etcétera. Entonces, a mí me gustaría ver cuál es tu visión sobre cómo deberíamos tener un nuevo trato en lo que tiene que ver con la Constitución. Yo creo que el problema es que la gran mayoría de los problemas de Chile no tienen que ver con la Constitución, pero la Constitución sí que tiene que dar algunas líneas generales, y entonces en esas líneas generales de la Constitución, ¿qué es lo que tú consideras que es fundamental para llevar la reivindicación del pueblo mapuche?
Sí, me gusta mucho la pregunta y me gusta también que la hayas tomado como este nuevo trato, porque efectivamente yo creo que ya hay una disposición distinta hacia los pueblos originarios, no solamente hacia el pueblo mapuche. Y la posición de conflicto o conflictiva, yo creo que se está dejando un poco de lado desde los pueblos. O sea, cuando yo hablo de los pueblos, me refiero también al pueblo chileno. O sea, creo que pueblo mapuche, pueblo chileno y los otros pueblos, como pueden ser, no sé, los del norte, afrodescendientes también, creo que hay una disposición distinta a conocerse y a comprenderse. Por lo tanto, creo que ahí el tema del conflicto, en el caso de lo que es el Gualmapu, que decimos nosotros, el territorio del Biobío hacia el sur, el conflicto está un poco dejándose como esta parte que el gobierno o que los gobiernos no han podido abordar y que tiene que ver un poco y que pasa también por la restitución territorial. Pero no es algo que esté instalado, yo diría, tanto en el trato cotidiano con el otro. Yo creo que tiene que ver un poco con unas estructuras colonialistas con las que se funda un país. Pero principalmente cuando tú me preguntas cómo se podría dar un nuevo trato, yo creo que sí pasa por que se rompan ciertas estigmas, lastres que vienen arrastrándose, en donde una cultura se trata de superponer sobre la otra. Y eso es un poco este trato colonialista que no es solamente entre el Estado chileno y los pueblos originarios, sino que ha sido como también el trato que se le ha dado a los pueblos originarios de Latinoamérica o Yayala. Entonces, eso es algo que se tiene que tratar de derribar, que ya no podemos seguir arrastrando este tipo de discriminación o racismo. Entonces, el nuevo trato creo que tiene que partir primero que todo con un reconocimiento histórico. Cuando desde esta Carta Fundamental se pone un reconocimiento histórico en donde se reconoce que hubo una invasión hacia un territorio, que nosotros lo tenemos requete contraargumentado, que hay historiadores que han desarrollado sus libros en base a eso, una cantidad de datos y de tratados incluso con la corona española y también con Chile, en donde sabemos que la historia fue así, en donde sabemos a ciencia cierta que esto está escrito y que lamentablemente fuimos quienes salieron perdiendo en esta batalla y quienes se les omitió dentro de la historia, desde la historia que se empezó a construir a través de este gobierno, o sea, este Estado. Entonces, si existe un reconocimiento al hecho de que hubo una invasión, tanto también por el lado argentino, de que hubo una invasión y de que hubo también un robo hacia los territorios ancestrales mapuches que estaban ocupados por un pueblo legítimo y reconocido, yo creo que vamos a empezar de a poco a reparar, a buscar las formas de reparar ese daño, porque nosotros como mapuches no podemos seguir ignorando eso y el pueblo chileno tampoco lo quiere seguir ignorando. El pueblo chileno reconoce todo lo que el pueblo mapuche ha luchado y ha resistido para poder seguir siendo mapuche, para poder seguir nombrándose como gente de la tierra. Entonces, ese proceso de reparación yo creo que en este momento hay que darle curso. Estamos con ese ánimo. Yo lo siento, porque no hemos encontrado en distintos lugares. Ya no existe tanta desconfianza como en algún momento existía desde el pueblo mapuche y desde el pueblo chileno también. Entonces yo creo que hemos roto ciertas barreras, pero aún hay que avanzar. Y si desde el Estado, desde esta nueva Constitución, se propone un nuevo trato, se reconoce una deuda histórica y se empieza un proceso de reparación, yo creo que vamos a llegar a avanzar en las futuras generaciones, a llegar a una reconciliación. Porque nosotros tenemos que mirarnos de igual a igual, no podemos seguir mirándonos como un pueblo oprimido y un pueblo superior. Tenemos que mirarnos como cohabitantes de los distintos territorios y que tenemos que darle curso a esta convivencia que tiene que ir hacia un buen vivir.
Eso es uno de los conceptos que nosotros como mapuche levantamos. El buen vivir no quiere decir solamente tener materialidad, quiere decir tener todas las dimensiones de la vida en un buen estado, en un equilibrio. Y para eso nosotros tenemos que estar bien entre las distintas comunidades. Por eso también vamos proponiendo esto que se llama plurinacionalidad, que es donde esta constitución reconoce que hay distintos pueblos que habitaban, que preexistían a la constitución del Estado. Y ahí tenemos que exigir también estos derechos que nos van a permitir seguir siendo pueblos, como es el derecho lingüístico, el derecho educativo, el derecho a también administrar nuestras formas de vida, y los derechos también de la madre tierra o la ñuque mapu, que es importante también saber que la tierra, como gestora de la vida, tiene también derechos y nosotros estamos aquí para resguardarlos, no para explotarla, no para exprimirla, sino que para sacar lo que necesitemos y poder mantenerla viva. Necesitamos aguas limpias, necesitamos aire limpio, necesitamos que nuestros hijos tengan una proyección de vida en un ambiente sano. Por eso es importante que los pueblos originarios también estemos en esta construcción de la Constitución, porque vamos a poner estos temas que para nosotros son fundamentales. No es un anexo, no es un accesorio, es algo relevante, es un eje, tener buena vida. Y la buena vida pasa por todas las relaciones humanas y con la naturaleza. Ya, bueno, mira, un comentario que te puedo hacer es que yo critico mucho que en Chile los chilenos, los huincas, no tenemos claro cuál es nuestra cultura. No tenemos cultura, no sabemos quiénes somos. Chile ha estado siempre de espalda al mar y sobre todo al pueblo mapuche, porque no lo entiende y porque en el fondo no le parece que sea un modelo a copiar. Chile en el siglo XIX copiaba a los franceses y todos hablaban, metían una palabra, oui y no sé qué más. Y después empezaron ahora a copiar todo lo inglés. Entonces ahora, mira, en pandemia, el delivery, eso entrega a domicilio. ¿Qué miércoles es el delivery? Y no, es que los commodities están a la baja. ¿Qué son los commodities? Es decir, estamos tomando palabras del inglés que no las entendemos, que las usamos en la tele. Hay una serie de gente que las usa, ¿cómo se llama? El retail. Oye, pero si hasta en Parral había retail, pues, la bota roja, el ancla lacre, esos eran comerciantes minoristas, pero no, ahora es el retail. Entonces, hacemos centros comerciales, pero que son malls, no son centros comerciales. Y cuando uno va a un centro comercial te dicen sale, ¿sale para dónde? Entonces, Chile no tiene claro, está desesperado por tratar de agarrar una identidad y ha dejado atrás a los mapuches. No es que Chile esté ahí tratando de ponerle una identidad cultural a los mapuches, no. Chile no sabe qué identidad cultural quiere tener y no somos capaces de mirarnos al espejo. Yo siempre digo aquí, en Chile el castellano que nosotros hablamos está muy, bueno, hay muchas palabras del mapudungún que están ahí presentes, pero cuando uno dice, no, esto está rico, eso también es del mapudungún y uno lo está hablando en castellano, porque el ya y el calle, después yo viví en Valdivia, así que el calle, o el caucao, o el bio, o el yay, esos son palabras, pero en la repetición es muy propia del mapudungún y lo decimos en castellano. Entonces, yo quisiera que Chile supiera mirarse al espejo y que se quisiera como país y que incluyéramos a todos. Y aquí en este barco estamos todos presentes. Pero no es que, es decir, no hay esta lucha de poderes. Yo creo que Chile ha maltratado, algunos sinvergüenzas han explotado las riquezas del Gualmapu, como dices tú. Pero yo creo que es hora de poner la pelota en tierra y de tratar de que todos... Ahora, lo que a mí me incomoda, no sé para qué hablo tanto yo, pero lo que a mí me incomoda un poco, pero después lo podemos, a la próxima, ahora quiero que hable Elisa, pero yo te voy a decir lo que me incomoda un poco, que yo soy súper ateo.
soy súper ateo. Entonces, en lo mapuche veo un concepto religioso muy fuerte. Y entonces me parece que tú, con todo el orgullo del mundo, puedes andar desde Alaska hasta la Antártica, luciendo tus genes mapuche, pero tú podrías no ser religiosa. Entonces, que lo mapuche le venga con un concepto religioso, a mí eso como ateo delirante, bueno, no delirante, como ateo visceral, me preocupa un poco. Pero bueno, a ver, Elisa, cuéntanos tú de la pandemia. Tú eres experta en salud pública y si algo necesitáramos en Chile en este minuto son medidas de salud pública. ¿Qué te parece la actuación de Chile en salud pública en general y en particular en esta pandemia? Hay como dos grandes reinados, el reinado del ministro Mañalich, el reinado del ministro París. ¿Qué opinión te merece esto y qué es lo que le podemos decir? Yo acabo de decir por ahí, salió en unas redes sociales, yo el próximo jueves, el 11, voy a ir a poner el brazo para que me vacunen, porque me toca por la vacunación. Yo cuando era niño en Parral estaba la poliomielitis, estaban las paperas, estaba esto, la difteria, habían 5.000 plagas y tengo el brazo izquierdo marcado con un montón de recuerdos aquí de la tuberculosis y de todas las vacunas que afortunadamente permitieron que en la época en que yo nací, bueno, o que yo vivía de chico en Parral, la mortalidad infantil en el campo en Parral, yo recuerdo la Isolina, que era una mujer muy extraordinaria. Uno le preguntaba, Isolina, ¿cuántos hijos tiene? Bueno, tengo cinco hijos vivos y 5 hijos muertos. Había tenido 10 hijos, pero 5 no habían llegado más allá del año, el año y medio, se habían muerto de una diarrea. La mortalidad infantil en el campo, ahí de Parral para adentro, hacia las Termas de Catillo, era enorme, enorme. Pero con las campañas de vacunación, la polio era una cuestión terrible. En el Barro Sarana habían varios muchachos que habían tenido polio y que usaban fierro debajo de los bluyines y caminaban con bastante dificultad. Entonces yo te digo, yo soy un agradecido de las campañas de salud pública de Chile y en general, y por eso es que yo voy a ir al vacunatorio. Pero cuéntanos tú, que tú sabes de esto de verdad. Yo soy un ciudadano de a pie en salud pública. Bueno, primero felicitarlo por la decisión y ojalá pueda hacerlo lo más mediático posible para que eso apoye a personas, ya se envalentonen y vayan a vacunarse, porque... Sí, me pidieron que a qué hora voy a ir, pero que quieren ir a filmarme ahí cuando me estén pinchando. Sí, es bueno porque somos personas que aprendemos socialmente, entonces vamos replicando las conductas. Entonces, si entregamos un mensaje de seguridad a las personas basado en la evidencia, que es lo que está pasando hoy en día, claramente podemos llegar a coberturas de vacunas adecuadas, porque no sacamos nada con vacunarnos unos pocos. Lo que queremos es proteger a aquellos que no se puedan vacunar cuando ya tengamos todas las dosis requeridas. Bueno, volviendo, quería comentar cortito nomás, que me quedé pensando un poco cuando conversaba Ingrid sobre este tema de los pueblos originarios, que tanta falta nos hace reconocernos como pueblo mestizo. Yo creo que ese es un tema súper importante, y buscar la identidad que hablaba el profesor, que la tenemos media perdida, siempre mirando para otros lados y no hacia el interior de nosotros mismos, de nuestros pueblos. Eso nomás, de ese punto. Y respecto al manejo de la pandemia, bueno, yo veo como, tal cual lo decía, manejo del inicio de la pandemia de una estructura, y después cuando asumió el ministro París, cambia un poco la estrategia. Lo que sí me parece, y apareció la semana pasada un estudio internacional que comparaba con estadísticas duras, hacía comparación de países hasta con datos de inicios de enero, y nos situaba en el ranking de los peores países en el manejo de la pandemia. Entonces, más que yo decir si es bueno o es malo, decir que esa es la evidencia, por ejemplo, que tenemos del manejo en términos internacionales. Y se han medido datos duros como casos, defunciones, tasas y eso. Entonces, yo veo que la estrategia ha sido demasiado hospitalocéntrica, o sea, todos los recursos a fortalecer el hospital, y
poco en lo que es prevención. Entonces, una cosa de lógica, si pensamos que nos cuesta menos como país prevenir los casos o atender a los enfermos y todo el costo emocional y de salud mental, que significa que muera alguien de nuestra familia debido al COVID, es bastante alto. Entonces, la estrategia ha sido más bien centrada en lo hospitalario, dejando la atención primaria, que en nuestro país es maravillosa porque es como una red que se despliega en el territorio y puede llegar a cada una de las casas de las personas, como hemos visto con la vacunación en estos días, que se ha hecho se ha alcanzado cifras bastante buenas comparadas con otros países en los primeros días, y eso es una aliciente. Lo que sí debo reconocer, para no ser injusta con el gobierno, que el negociar las vacunas temprano fue un buen ejercicio para que pudiésemos tener las dosis, lo que no ha ocurrido en países hermanos de la región, por ejemplo Ecuador, que tienen pocas dosis por lo pronto. Y claro, por un lado, preparar el hospital se agradece, pero dejó demasiado en desmedro todo el componente promocional y preventivo que debe tener la salud, porque también hay evidencia que se publicó hace algunos pocos días, y lo compartí en mis redes, de todos los efectos a mediano plazo del COVID, que uno piensa, me dio COVID, me mejoré y ya. Hay gente que a los 6 meses está con sintomatología, con malestar, con fatiga, que se ha visto en los estudios. Entonces, no es solo me enfermo y me mejoro, sino que me enfermo, me mejoro, pero qué secuelas también puedo acarrear en el tiempo. Entonces, esta pandemia nos deja una buena lección para aprender como país, y yo creo que la principal es que debemos fortalecer el sistema público de salud, fortalecer el enfoque promocional, preventivo, también las unidades de los lugares, los servicios, las unidades de epidemiología nos pilló bastante mal parado al inicio, y debiésemos tener un sistema de vigilancia epidemiológica de los eventos en salud. Ojalá, como miremos, ya que nos gusta mirar para afuera, decíamos, como los países nórdicos que tienen un censo de salud y pueden tener información en segundo, con teclear unas cosas y ya. Eso nos falta mayor fortalecimiento, que obedece también a procesos históricos que todos conocemos de regulación del sistema público en beneficio de una salud de mercado. Entonces, el llamado también es a esta nueva constitución que incorporemos el acceso a la atención de salud como un derecho, el cuidado de la salud como un derecho, no como un bien de consumo. Eso. Estupendo. Sí, bueno, en realidad yo creo que también, si me voy a atrever a dar una pequeña opinión, yo creo que en Chile, es cierto, en la pandemia el gobierno fue muy diligente en comprar respiradores, pero la verdad es que la salud, uno tiene que hacer prevención para que la gente no se enferme. Eso es mucho mejor. Y cuando la gente cree que está un poquito enferma, tiene que ir a centros de salud comunitarios. Y si el centro de salud comunitario le corrige la cosa, macanudo. Y después el que se agrave un poco irá al hospital. Pero acá en Chile toda esa red básica se ha ignorado, y en realidad cuando alguien llega a usar un respirador, en ese minuto ya tenemos las 3/4 partes de la batalla perdida. Fallamos, y yo creo profesor. que el proceso de educación, yo también, si pudiera darle un consejo a los matinales, córtenla de dar portonazo y mire el portonazo. ¿Por qué no ponen ejemplos de gente joven, gente como ustedes dos, que desgraciadamente han caído enfermos y que han tenido una recuperación muy difícil? Y que no es que esto me resfrío, esto es una gripiña, como decía un idiota ahí en Brasil. No, mostrarle a la gente, porque yo creo que la gente tiene capacidad de aprender. Y bueno, eso me lleva a una pregunta que no puedo dejar de hacerle. Se nos está acabando el tiempo, pero ya una pregunta que se la voy a poner las dos en uno para que me contesten. Bueno, primero Ingrid y después Elisa. Yo soy un obsesionado. Yo voy a tirar la pregunta con la piedra, la voy a tirar. Educación y ciencia y tecnología es el vehículo con el cual países como Israel, Finlandia,
Corea del Sur han salido adelante. Israel es el país modelo hoy día en términos del manejo de la pandemia. Israel invierte en ciencia y tecnología el 4,2% del Producto Interno Bruto. Finlandia el 4%. Corea del Sur el 4%. Nosotros invertimos el 0,34%. Entonces, ¿qué opinión les merece la educación preescolar? Yo creo que en Chile partimos mal, más allá de la diferencia de los pueblos originarios que son terribles. Los niños pobres a los 6 años se los meten en primer año. Los niños de la clase más alta a los 3 años se los meten en el playground, se llama, ¿no? Y después en el pre-kinder y después en el kinder. Y a los 6 años ya tienen un bolsón completo de conocimiento acá que el niño pobre no tiene ni uno. Entonces, invertir en educación a mí, por lo menos, me parece fundamental. ¿Y para qué digo en ciencia y tecnología? Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes sobre el rol que debe tener en el futuro del país la educación y la ciencia y tecnología? Sí. Bueno, ¿para qué decir? Yo concuerdo totalmente con que esto tiene que ser una prioridad. La educación sí o sí tiene que ser una prioridad en cualquier país que realmente pretenda el desarrollo. Si no es una prioridad, no lo quiere. ¿Sí? Así de simple. Porque realmente nosotros hemos vivido este desastre que se ha hecho en la educación desde que se ha implantado una educación neoliberal, en donde no se está generando pensamiento, sino que estamos generando más bien espacios en donde los niños van a consumir ciertos contenidos curriculares que se determinan y que no le están sirviendo para ser creativos, no le están sirviendo para resolver la vida cotidiana, no le están sirviendo para aportar en su familia y en sus comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra educación, la educación que se ha impuesto, es un fracaso. Y nosotros como docentes, yo que estudié en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, expedagógico, vivimos desde nuestra propia formación docente las graves dificultades porque hay muy poco empeño en que tengamos una preparación adecuada. O sea, partiendo porque teníamos muy pocos materialidad, laboratorios, espacios para realmente hacer ciencia, hacer pedagogía, y también muy poca experimentación, porque también si nosotros decimos que la ciencia la educación es una ciencia, debemos tener espacios de experimentar y de reflexionar respecto a ello. Y eso no se está dando en la educación, en la formación inicial docente, aunque se hayan puesto algunas políticas de guiar y de tutoriar a los jóvenes que van egresando, no se está llevando a cabo efectivamente, y tampoco dentro de las comunidades escolares se produce este intercambio de análisis y reflexiones que se debe dar a nivel pedagógico. O sea, los profesores entramos a trabajar en una escuela y cada uno se hace cargo de cómo mejor lo puede hacer y no existe un seguimiento, un control al desarrollo y un empuje o métodos para que uno vaya perfeccionándose. Más bien te ponen en en algún curso, en algún taller, pretendiendo que eso pueda subsanar problemas que tienen que ver con otras cosas, que tienen que ver cómo nosotros como docentes buscamos las mejores formas para entregarle a estos chicos que tienen una diversidad de vida social, cómo vamos buscando las mejores formas para hacer nuestra tarea pedagógica, pero no tenemos los espacios, los tiempos, ni las herramientas para hacerlo. Primero que todo deberíamos tener profesores súper experimentados en cada escuela, guiando esos procesos, colaborando con los profesores que se van integrando al sistema para que cada vez existan nuevos profesores con mejores metodologías, mejor didáctica, mejor preparados para entregar clases, y eso no se está viviendo. Seguimos repitiendo el modelo del profesor que nos enseñó a nosotros en la básica. Entonces yo sigo siendo la profesora que me enseñó a mí hace 40 años, a menos que yo realmente busque las formas por mi cuenta de perfeccionarme en ciertos ámbitos.
Y una sola cosa que yo le he vivido desde estos 23 años que llevo siendo profesora, porque empecé a trabajar cuando estaba estudiando en la universidad, es que si realmente se quisieran superar los problemas como sociedad, se atendería a un tema muy relevante que es la comprensión lectora. Nosotros llegamos a la universidad sin saber comprender los textos que deberíamos comprender cuando vamos en octavo básico. O sea, textos científicos no los sabemos todavía descifrar cuando llegamos a la universidad. Si hemos pasado por la educación pública nos cuesta mucho. Entonces hay una gran desigualdad entre lo que usted decía, profesor. Entramos desde el kinder o desde el primero básico con una desigualdad que es... que nos avergüenza, o sea, a mí me avergüenza realmente que hayan niños que yo sé que en una escuela X están aprendiendo, están experimentando, están teniendo experiencias significativas de aprendizaje y en otra están copiando de un libro o mirando un video y no ocupando sus distintas capacidades y habilidades que tienen. Entonces, ahí creo que hay mucho que hacer en todos los niveles educativos, desde el preescolar, básica, media, en todos. Y yo creo que una gran inversión y preocupación debería ser la formación inicial docente. O sea, las escuelas pedagógicas tienen que ser las mejores, con los mejores estudiantes, con los mejores profesores y con las mejores posibilidades de trabajo. Y también ahí pasa por mejorar también la situación y la remuneración de los docentes. O sea, nosotros no podemos ser la última cosa los peores pagados de un sistema. Ahí se ve también qué valor le da esta sociedad y este modelo a quienes están formando a los futuros, a las futuras generaciones. Entonces, partiendo un poco de los recursos y de la formación inicial docente, para mí creo que hay mucho que hacer. O sea, hay todo por reinventar allí. Sí. No, igual, un comentario a esto sobre la educación. Algo que yo creo que hay que poner en la ecuación es que, fíjate, cuando yo era niño, bueno, tú eres mucho más joven, yo era niño hace 50 y tantos, 60 años, pero la expectativa de vida eran como 55 años en Chile. Hoy día la expectativa de vida para las mujeres es como 90 años y para los hombres como 85. Pero estos niños de hoy día van a vivir más de 100 años y el mundo evoluciona cada vez más rápido. Entonces la educación del siglo XXI, la educación del siglo XIX era re fácil, porque te enseñaban a Cervantes y te hacían leer el Quijote, y si ya habías leído el Quijote es porque tenías un cierto nivel, y ya con eso vivías los 30 años que ibas a vivir después de salir de la escuela y después te morías. Porque la educación era una mochila que te la cargaban para el resto de la vida, que eran, los cabros salían de 18 años y se morían a los 50 y poco, y en ese intervalo de tiempo pasaba re poco. Hoy día, mira, hoy día nadie puede andar sin un celular por ahí cerca. Si uno le quita un celular a la mayoría de los jóvenes, los volvería locos. Pero el celular hace 20 años atrás no existía. Entonces, si uno no tiene la capacidad de ir surfeando esta ola, pero para eso hay que partir enseñándoles de otra manera. Lo que yo siempre digo, hay que enseñarles a pensar a los niños. No pasarles materia, sino que enseñarles a pensar. Plantearles un tema que discutan entre ellos, que la profesora o el profesor modere esa discusión y que vayan sacando conclusiones. Y claro, 100% de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Bueno, Elisa, cuéntanos tú, para no seguir hablando yo, bueno. de la educación y la ciencia y tecnología en el futuro del país. Bueno, respecto a la educación, como buena salubrista, bueno, coincido plenamente en lo que comentaban ambos. Necesitamos fortalecer los primeros años de vida de los niños con educación de calidad, porque en los primeros años de vida hay mucho potencial de desarrollar la masa neuronal, conexión en la plasticidad. Se puede tener niños maravillosos y niñas maravillosas en nuestro país, y es importante sin diferenciar por nivel socioeconómico, sin diferenciar por capacidad de pago, o sea, que todos los niños y niñas de nuestro país tengan la misma oportunidad de
desarrollarse a nivel intelectual. Y me gustaría ver tal vez que en nuestro país se intencionara la educación emocional, porque estamos como muy dejados de lado, somos un país que está demasiado enfocado en la educación orientada al trabajo desde el inicio. Todo lo que son las ciencias sociales, humanidades, están desaparecidas casi del currículum. Mi mamá es profe de filosofía y veo que cada vez hay menos representación de esta área en los currículums. Yo creo que necesitamos desde pequeños, desde muy pequeños, desde el playground, decía el profesor, que los niños vayan desarrollando sus capacidades para poder contribuir a lo que bien decía Ingrid, este buen vivir que necesitamos como seres integrales. Y además, desde un punto de vista de salud, ya tenemos ultra archi sabido que mientras menor sea el nivel educacional, mayor riesgo para enfermar. Entonces eso ya está muy archi sabido. Entonces me gustaría que en nuestro país tuviésemos educación pública, gratuita, no sexista, que es importante. Yo trabajo a nivel de universidad, veo que cuesta, todavía hacemos el esfuerzo de buscar, de incorporar en las áreas del conocimiento el aporte de las mujeres, pero todavía es un tema que tenemos que trabajar. Y por supuesto que sea de calidad, que ya no tengamos educación que esté regulada por el mercado, sino que ojalá tengamos un Estado que vele por este desarrollo integral de los seres humanos. Y para eso es importante la ciencia. ¿Ya? Es importante, muy importante, ya que la ciencia tiene un rol social, tenemos que entender que la ciencia contribuye a desarrollarnos como una buena sociedad, una ciencia que sea consciente, responsable con sus acciones, que los mismos investigadores no pasemos tantas penurias, que los fondos, como bien decía, son escasos, hay que postular una y otra vez, y tenemos un círculo perverso de la publicación, donde de una forma trabajamos para generar evidencia, con los mismos fondos tenemos que pagar por las publicaciones que a la vez revisamos como revisor de pares de manera gratuita. Entonces ahí hay harto que avanzar, cómo se nos miden también a nivel de investigadores, este ranking por revista, por factor de impacto, tanta cosa que la verdad no se evalúa, sobre todo en salud pública, la contribución social de nuestro quehacer y de aporte a la ciencia. Tenemos mucho que desarrollar porque, como bien decía el profesor, es la ciencia la que nos permite mejorar el desarrollo de los pueblos, investigación, ya sea ciencias básicas, en farmacéutica, en salud, biotecnología, con la naturaleza, y que no nos pase como hace algún tiempo salió en noticia, que gente formada muchos años en el extranjero, chilenos, que pagamos entre todos la formación, ¿cierto?, con beca, vuelven al país, no encuentran trabajo y no les queda más que regresar a muchos de ellos al lugar donde sí son valorados porque saben el potencial que tienen en esos países. Entonces, yo creo que es importante que en esta nueva constitución consideremos la ciencia como motor fundamental en esto. Y como buena hija de profe, tengo que decir que necesitamos que los profes sean reconocidos, respetados, que ojalá de niños todos quisiéramos ser profe porque es un lugar destacado dentro de la sociedad, no como ahora que tienen unas jubilaciones paupérrimas y tienen que lidiar con un sistema de salud que los deja en la pobreza cada vez que se requiere atención. Sí, mira, ya se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente, pero un comentario de la educación. Hay dos puntos que no hemos tocado y ya no tocamos hoy día. Estaríamos toda la noche. Sí, estaríamos toda la noche. Hay un problema enorme, no tan solo chileno, sino mundial, con el cambio climático. Y a través de educar a nuestros hijos y a nuestros nietos, en mi caso, y hacerles entender claramente en qué consiste y cómo funciona el cambio climático, podemos empezar a tener conductas que reviertan. Y el otro gran tema en Chile, en Chile somos como un columpio, estamos acá o estamos en el otro extremo del columpio. Ahora el gran tema en Chile es la obesidad. La gran pandemia, la pandemia del COVID-19 es una, que afortunadamente la vacuna es posible que nos dé la solución. Pero la obesidad es una pandemia
aún peor, porque no existe una vacuna contra la obesidad. Y yo creo que la única vacuna es la educación. La educación es lo que nos va a ir sacando de todos estos grandes problemas o de grandes temas en que nos vamos metiendo. Bueno, para concluir, le ofrezco la palabra, partamos por orden. Expliquen en un minuto y medio, porque en realidad ya estamos empezando a pasarnos de la hora, pero no importa. Ingrid, cuéntanos en un par de minutos, un poco redondea y di lo que no has podido decir. Bueno, principalmente me voy a referir ahora a lo que tiene que ver con la campaña propiamente tal que nosotros estamos planteando. Quiero decir que esta campaña nace de diversos colectivos, principalmente de acá del Gualmapu, del territorio mapuche ancestral, con apoyos desde Santiago, desde el Biobío y con organizaciones y colectivos que han salido desde las bases a levantar mi candidatura. Y bueno, la construcción nuestra tiene que ver con hacer pedagogía, con que este proceso también sea un proceso pedagógico en donde nosotros podamos entregar la información necesaria para que cuando el 11 de abril vayan a votar, ojalá muchas personas, y vayan a votar conscientemente, sea un voto informado y consciente. O sea, vayamos poco a poco rompiendo el clientelismo que se ha establecido en los últimos años respecto a por quién votar. Entonces, ahora nosotros estamos promoviendo votar por personas conocidas, de confianza, y que vayan con una propuesta política fuerte, una propuesta política construida dentro de los colectivos y que se vaya a poner dentro del proceso constituyente. Por eso nosotros hablábamos de creando poder constituyente. Esa es nuestra consigna y creemos que en esa tarea estamos. Invitamos a todas las personas que quieran sumarse a esta propuesta política a revisar nuestras redes sociales. ingridconejerosconstituyente.cl es nuestra página y tenemos Facebook y otras redes también donde nos pueden encontrar y escribir, porque es muy importante para nosotros que vayamos representando y seamos legítima voz de muchas personas que quieren poner sus temas dentro de la constituyente y que sean, ojalá, lo mejor representados, y también que dentro de este proceso haya una comunicación con la ciudadanía. Eso es lo que nosotros promovemos. No llevarnos este poder para nosotros, sino que sea algo en donde la ciudadanía y todos los territorios puedan tener también una conexión, o sea, exista un proceso constituyente legitimado constantemente, no solo por el voto. Eso. Estupendo. Ya, Elisa, cuéntanos tú. Bueno, para despedirme, quisiera comentar que ayer los movimientos sociales que somos de base comunitaria, nos organizamos ya hace algún tiempo y lanzamos nuestra página web y nuestro sitio que se llama Movimiento Social Constituyente, que es solamente gente independiente que participa en organizaciones sociales de distintas índoles, feministas, de medio ambiente, naturaleza, cultura, etcétera. Así que de todo el país, de Arica hasta Magallanes. Entonces, para que se informen, nos sigan, nos apoyen, se informen bien, voten independiente, porque queremos asamblea constituyente, entonces queremos que estemos representados la mayor cantidad del sentir y del saber de nuestra gente en los distintos territorios. Como bien comentábamos, el buen vivir es muy importante, yo creo que para todos y todas las personas que habitamos este territorio, y no solo depende del estado de salud que uno tenga, sino que hay muchas otras cosas como las jubilaciones, las viviendas, el trabajo digno, por nombrar algunas. Y también no dejar de lado que los seres humanos dependemos de la naturaleza, de los sistemas naturales para vivir, y en esta interconexión, como bien comentaba el profesor, nuestro caminar por este mundo está dañando los ecosistemas y necesitamos incorporar una mirada respetuosa hacia la naturaleza y los animales, porque necesitamos este mundo para vivir, ¿ya? Entonces,
La invitación es a eso, a seguirnos, a las compañeras y compañeros de la Asamblea Popular por la Dignidad del Distrito 17. Somos 8 personas, como decía, del mundo organizacional. Síganos, infórmense, vean las ideas que tenemos y que nos apoyen por la persona que le haga más sentido, porque estamos todas y todos trabajando juntos para sacar adelante, representar el sentir de la gente del Distrito 17. Así que eso, invitar a todos a seguirnos en nuestras redes, Asamblea Popular por la Dignidad y Movimiento Social Constituyente, e invitarlo a construir entre todas y todos el país que soñamos y nos merecemos. Muchas gracias. Mira, yo quiero aquí mostrarle, esto es un lápiz de mina. Este es el instrumento más importante, el arma que tenemos que usar el 11 de abril para marcar el voto, pero tenemos que marcar el voto en forma informada. Bueno, todos los que nos han estado viendo han escuchado aquí estas 2 grandes mujeres que van en distintos lados y en distintas formas. Bueno, infórmense, no voten ni por un partido, ni por una lista, ni porque esta persona la vi en la tele o porque esta persona la conoce mi abuelita. No, vean lo que ofrecen cada uno de los candidatos, quiénes son, infórmense. Esto en general en Chile tenemos una democracia representativa. Tenemos que elegir representantes, tenemos que elegir gente que nos represente, que de alguna manera tenga la sensibilidad que uno tiene, que piense más o menos, todos pensamos distinto, pero hay, digamos, formas de pensar que se pueden ir agrupando. Entonces, por favor, a todos, con un lápiz, pero antes de usar el lápiz, infórmense y vayan informados y no voten por el que fue durante 7 temporadas alcalde en no sé dónde, porque siempre han votado por él. No. Hay gente muy valiosa en Chile que nunca ha sido alcalde, que nunca ha sido diputado, que nunca ha sido senador y que puede llevar ideas muy importantes, muy valiosas. Tenemos que tener una diversidad de puntos de vista. Así que, bueno, las felicito a las 2. Bueno, yo no voto, no puedo votar por ninguna de las 2, así que no les puedo decir que voy a votar. Si les dijera que voy a votar por ustedes, estaría mintiendo, pero yo voto en el Distrito 11 y tengo mi candidato, que es Diego Mardones, que es un astrónomo, que voy a votar por él, pero bueno, yo creo que los del Distrito 17 de Talca y sus alrededores, o los del pueblo mapuche, yo creo que aquí tienen 2 mujeres extraordinarias. Infórmense bien sobre ellas, háblenle y pónganse en contacto y ojalá que las veamos en la constituyente. Así que muchas gracias. Profesor, un segundo nada más. Quiero mandarle un saludo a mi mamá y a mis tías que seguro no están viendo, porque si no me van a matar. Un saludo, un beso. Ya. Un saludo a la familia. Sí, a mí me habían dicho que yo diera un saludo para mis libros, pero no. Para la próxima voy a... Muestre lo de los niños al menos, que están tan lindos. No, bueno, claro, hay un libro de astronomía para niños, que lo hice hace poco, que es Marte, la próxima frontera para niños y niñas. Ahí los tienen, mira. Esto, aunque no estaba preparado, por lo menos yo no lo preparé, lo están ahí mostrando. En realidad es muy importante educar a los niños y educar a los niños desde chiquititos. A los niños de chiquititos, yo tengo un nieto que tiene 3 años y pregunta, ¿qué estrella es esa? Le pregunta a mi hija. Mi hija es abogado, no tiene idea. Entonces, cada vez que viene para acá, entonces yo le digo, no, ese es Marte, ese es Júpiter. Y tiene 3 años y ya se está dedicando a mirar el cielo. Los niños, desde muy chiquitos, pueden ir absorbiendo distintas cosas. Claro, yo les hablo de astronomía, de qué otra cuestión. Yo soy medio monotemático, no les voy a hablar del COVID-19. Pero los niños, lo importante es que ejerzan su curiosidad y que le vayamos dando respuestas para provocar nuevas preguntas y que realmente los engranajes que tenemos acá adentro y las conexiones neuronales se desarrollen, porque todos los cerebros dicen tienen 200.000 millones de neuronas, pero mira, esto es como la sociedad. En solitario no somos nada. En un colectivo donde estamos todos interconectados, bueno, la pandemia ha demostrado. La pandemia no es cuestión de que yo vaya
a Estados Unidos en primera clase, me inyecten una cuestión y ya estoy listo. No, porque la pandemia está en todas partes y de esta salimos todos juntos. No sale nadie por separado. Pero cuando las neuronas no están conectadas, el cerebro no tiene mucho potencial. Y hay que conectar las neuronas mientras antes mejor. Gabriela Mistral, bueno, la gran Gabriela Mistral lo dice. Si no educamos al pueblo antes de los 20 años, después ya estamos muy atrasados. Hay que educarlos allá. Y hay que enseñarles a leer, es enseñarles el hábito de la lectura. Que lean y lean y lean y lean y lean. Y en la escuela en eso está fallando. La escuela junta las vocales con las consonantes o las consonantes con las vocales, la L con la A, la P con la A, la M con la A. Pero enseñarle a leer a un niño es que el niño lea y lea, y es como andar en bicicleta, o es como hacer un deporte. Uno no le puede enseñar a jugar fútbol mostrándole en un pizarrón, así se juega fútbol y estamos listos. No, hay que tirarlo a la cancha y que jueguen y jueguen y jueguen. El ejercicio hace, bueno, la lectura es una cuestión, una de las componentes de las habilidades blandas, el lenguaje es una de las habilidades blandas que tenemos que potenciar al máximo. Bueno, muchas gracias. Yo me quedaría conversando porque soy charlatán, pero creo que mejor cumplamos con los horarios. Gracias, Elisa, gracias, Ingrid. Les deseo lo mejor. Espero verla no tan solo en la papeleta, que ya van a estar, sino que espero verla en la constituyente. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Chaltumay, Peucayal. Un abrazo, gracias. Gracias a todos, saludos a todos y todas. Estamos en un nuevo periodo del proceso constituyente y nadie se debe restar. Estamos todas y todos invitados a la entrevista del profesor José Massa Sancho al Observatorio de Massa, una constelación constituyente. Todos los viernes a las 20 horas, José Massa entrevistará a un candidato o candidata desde su particular punto de vista. Observatorio de Massa, una constelación constituyente. Todos los viernes a las 20 horas